Sí, doctor, cómo no. Bueno, empezamos con los artículos de melanoma. No avanzó. El primer artículo que vamos a ver es este artículo de Alexander Barey, que se trata o habla acerca del melanoma neurotrópico. Este fue un análisis de características clínicas y patológicas de las estrategias de manejo y también de los resultados en supervivencia para 671 pacientes tratados en un centro de referencia de tercer nivel con melanoma neurotrópico, recordar. Bueno, entonces a manera de introducción nos menciona Barey que el melanoma cutáneo neurotrópico es una forma muy rara de melanoma en las que puede haber varios tipos de invasión. Una es que tengan invasión perineural, en las cuales las células tumorales invaden y se extienden en los espacios perineurales circundantes, o también puede tener invasión intraneural, en la cual el neurotropismo se caracteriza porque invade también el endoneuro, y rara vez también puede presentar transformación neuronal, que es que se crean estructuras similares al nervio por las células del melanoma. Este neurotropismo, pues, se ha visto que ocurre con mayor frecuencia asociado a melanoma desmoplásico en aproximadamente un 30%, y casi siempre tiene células fusiformes. Y también puede presentarse, aunque en menos frecuencia, en asociación a no desmoplásicos con células fusiformes o epitelioides. Lo importante, pues, de evaluar el neurotropismo es que se había pensado que fuera un factor de mal pronóstico, que fuera un factor de aumento de la recurrencia local y que fuera un factor el cual se podría beneficiar más de radioterapia adyuvante más que otros subtipos de melanoma. Entonces, la justificación de este estudio fue que el neurotropismo no ha sido evaluado como un factor aparte o un factor independiente, y esto ha hecho que la interpretación de la contribución del neurotropismo como tal al comportamiento del melanoma pues fuera difícil o inclusive imposible de determinar. Entonces, este estudio se hizo para poder abordar la falta de evidencia confiable sobre la importancia del neurotropismo en el melanoma, y realizó, como ya habíamos comentado, un análisis clínico patológico de la mayor serie de pacientes con melanoma neurotrópico hasta ese momento. Los pacientes con melanoma neurotrópico fueron comparados en una cohorte de control con pacientes que tenían melanoma no neurotrópico para evaluar los resultados con mayor precisión y pronóstico. Y también aquí examinaron el papel de la radioterapia adyuvante dentro del grupo de melanoma neurotrópico. En cuanto a los materiales y métodos, pues fueron todos pacientes diagnosticados con un melanoma neurotrópico activo entre 1985 y 2013. De estos, 671 pacientes tenían melanoma neurotrópico, 82 fueron tratados con radioterapia adyuvante. De estos 82 solo se registró el esquema para 61 de estos, que fueron con una dosis media de 48 grays en 20 fracciones, y 718 pacientes pues fueron no neurotrópicos. De los no neurotrópicos, ninguno recibió radioterapia, solo 82 de los neurotrópicos. Las variables clínico-patológicas registradas que se evaluaron fueron edad, sexo, el año de diagnóstico, el sitio anatómico donde estaba, el Breslow, si está ulcerado o no, la tasa de mitosis tumoral, si tenía desmoplasia, el melanoma neurotrópico, el estadio del ganglio centinela, el estadio de la AJCC, el margen de lesión y el número de melanomas diagnosticados si es que tenía más de uno en el cuerpo. Bueno, los datos de recurrencia se estratificaron también en si había tenido recurrencia local, que era dentro de los 5 centímetros de donde había estado el primario, regional, si era ya más allá de 5 centímetros y hasta los ganglios regionales, y de ahí en adelante pues ya se clasificaban como distal. El tiempo de la recurrencia que se evaluó fue de al menos de 6 semanas. Y también se hizo un análisis multivariado para el subtipo de melanoma, ya fuera neurotrópico o no neurotrópico, y para el subtipo neurotrópico si era desmoplásico o no desmoplásico. Y estos se ajustaron a los predictores clínico-patológicos. Entonces, las características patológicas se mostraron en esta tabla, que es la tabla número 1 del estudio. Aquí, pues, se demostraron algunas diferencias notables entre los dos grupos. Por ejemplo, que los tumores neurotrópicos mostraban una mayor predilección por sitios de cabeza y cuello, también tenían un mayor espesor de Breslow, tenían tasas mitóticas más altas y también tenían una tasa 3 veces mayor de decisiones marginales o de menos de 2 milímetros.
Para los tumores neurotrópicos se le siguió una mediana de 3.5 años y se vio que la mayoría o el promedio de edad que tenían de 67 años y la gran mayoría, casi 3/4 de los pacientes eran hombres, con una mortalidad general de 33%. Y para los no neurotrópicos se les siguió 3.6 años, la media de edad era un poco más jóvenes, 10 años más jóvenes, de 57 años, y solo un poquito más de la mitad eran hombres y tenían una mortalidad general menor que los neurotrópicos. Y bajó casi 1 gramo la hemoglobina. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? También se observó aquí que los pacientes con un melanoma neurotrópico tuvieron el doble de incidencia de múltiples melanomas primarios, que fueron del 13 versus el 6%, y también los pacientes con melanoma neurotrópico tuvieron una mayor tasa de recurrencia global, que fue del 32% versus 22% de los no neurotrópicos. Pero también se observó que estos tuvieron una menor tasa de positividad de ganglio centinela. O sea, los no neurotrópicos tuvieron más ganglios centinela positivos que los neurotrópicos, 12 versus 18%. Y bueno, quizás la diferencia más llamativa en estas características fue la asociación del subtipo de melanoma desmoplásico con neurotropismo, que fue del 72% versus 5% de los no neurotrópicos desmoplásicos. Bueno, en la supervivencia se presentaron aquí el análisis de supervivencia específicos del melanoma. Esta es la tabla 2 del estudio. Y esta tabla demuestra la importancia de los predictores de mortalidad. Como vemos, no hubo un efecto pronóstico independiente del neurotropismo en supervivencia en el análisis multivariado, que era lo que estaba analizando el estudio, pues ver indiferencia entre el neurotropismo o no. No se vio diferencia en el análisis multivariado en la supervivencia, aunque en el análisis univariado sí se vio un efecto protector, pero ya el ajustado multivariado, pues no hubo ninguna diferencia. Y lo que sí demuestra aquí la importancia de los predictores de mortalidad, que incluyen el espesor de Breslow, que está casi al final, penúltimo, la mayor tasa mitótica, ser del sexo masculino, la escisión marginal y la presencia de enfermedad en estadio 3. En esto sí se vio diferencia en supervivencia, no en neurotropismo versus no neurotropismo. En cuanto a la recurrencia, pues a pesar de ser significativo en análisis univariado, algunos el objetivo que se siguió, los predictores independientes significativos de recurrencia, fueron a final de cuentas el espesor de Breslow, la presencia de enfermedad en estadio 3, ulceración y margen de escisión. La recurrencia general del melanoma en cualquier sitio no aumentó con la presencia de neurotropismo o no neurotropismo. No hubo diferencia en el análisis multivariado entre neurotropismo y no neurotropismo para recurrencia general. Al subdividirla en local, regional y en distantes, no quedaba efecto del neurotropismo en análisis multivariado tampoco. Entonces vemos que en la recurrencia, tanto en supervivencia global como en recurrencia, pues no hubo diferencia entre el melanoma neurotrópico o el no neurotrópico. La importancia de los márgenes de escisión en relación con la recurrencia se destaca en esta tabla de la recurrencia, en la cual se ve que la recurrencia local aumentó hasta 4 veces y duplicándose siendo para regionales y para distancia en los tumores en los cuales los márgenes eran de menos de 2 milímetros en comparación con los que se les hizo un margen de más de 8 milímetros. Esto sí tuvo una diferencia, pues. Y la probabilidad de tener metástasis en ganglio centinela, al momento del diagnóstico fue 39% menor para melanomas neurotrópicos que para melanomas no neurotrópicos, lo que ya les había yo mencionado. Esto se corroboró en el análisis multivariado, pero bueno, aquí en la recurrencia vemos que no hubo diferencia entre el neurotropismo y no neurotropismo, y donde sí hubo diferencia fue nuevamente en la etapa clínica, en si estaban ulcerados, en la escisión de los márgenes y en el grosor del Breslow. Asociación entre melanoma neurotrópico y melanoma desmoplásico, que fue otra cosa que evaluó. Aquí pues no hubo diferencia en la supervivencia específica entre el neurotrópico desmoplásico y el no desmoplásico en el análisis multivariado. Y lo que sí se vio fue un riesgo reducido de recurrencia en el subgrupo desmoplásico en el análisis multivariado.
Aquí se hizo pues un análisis de subgrupos de los neurotrópicos, separados ya sea o no desmoplásico, el neurotrópico vaya. También se observó que hubo un 61% de reducción del riesgo de ganglio centinela positivo en el subgrupo desmoplásico en comparación con el no desmoplásico, aunque a este pues no se le hizo análisis multivariado, solo fue un análisis univariado. Radioterapia en paciente con melanoma neurotrópico. No se observó aquí efecto de la radioterapia en la supervivencia específica de la enfermedad, sin diferencia entre los pacientes que recibieron y no recibieron la radioterapia y eran neurotrópicos. El análisis multivariado confirmó reducción significativa en el riesgo de recurrencia local y regional para la radioterapia en pacientes con melanoma neurotrópico versus los no neurotrópicos, pero sin diferencia en la recurrencia a distancia, solo en el local y regional, y en la supervivencia, pues sin diferencia. Y en cuanto a radioterapia para melanomas neurotrópicos con y sin componente de melanoma desmoplásico, pues aquí tampoco hubo diferencias significativas en el riesgo de recurrencia, supervivencia específica o incluso supervivencia global, sin diferencia en ningún resultado oncológico. Radioterapia en márgenes. Aquí sí se observó el beneficio, se observaron beneficios de la radioterapia adyuvante en aquellos pacientes con márgenes de resección patológica menos de 8 milímetros, pero si los márgenes en la resección habían sido mayores o iguales a 8 milímetros, entonces no hubo diferencia, o sea, solo fue diferencia para los que tenían un menor margen en cuanto a la resección. La discusión de este artículo entonces nos menciona que el determinante más importante de la recurrencia local fue de hecho, como ya vimos en todos los resultados, la idoneidad de los márgenes, también la regional y a distancia. Y sin embargo, cuando no se pueden lograr márgenes adecuados, la radioterapia adyuvante reduce el riesgo de recurrencia, que fue donde sí se observó diferencia. Y este estudio ha demostrado que la presencia de neurotropismo no altera el riesgo de recurrencia o de supervivencia del melanoma, pero sí, y lo único en lo que sí se vio que hubo diferencia entre el neurotrópico y no, reduce la probabilidad de positividad del ganglio centinela. Entonces esto pues nos dice que en el análisis multivariado el neurotropismo ya no era un factor de riesgo significativo para recurrencia local, aunque solo se administró radioterapia adyuvante a pacientes con melanomas neurotrópicos, no a los no neurotrópicos. Aquí fue incapaz de determinar el efecto sobre los no neurotrópicos, vaya. Además, también mencionan acá que la selección de los pacientes no fue aleatoria, entonces no se puede descartar pues, un sesgo entre los subgrupos. Este siguiente artículo es un artículo de Lancet que ya evalúa la radioterapia adyuvante versus observación en pacientes con melanoma de alto riesgo de futura recurrencia al campo irradiado o al campo de los ganglios linfáticos después de la linfadenectomía. Fue un estudio fase 3 con 6 años de seguimiento aleatorizado, controlado aleatorizado. Entonces, de introducción, nos menciona este estudio, ya que ya va a comparar la radioterapia versus la observación después de la linfadenectomía, que el sitio más común de primera recaída es en ganglios linfáticos y por lo mismo, en ausencia de metástasis a distancia, la linfadenectomía está indicada. Pacientes con gran carga tumoral linfática o que tengan varios ganglios afectados o extensión extracapsular del tumor tienen un alto riesgo de una nueva recaída a futuro asociada además a otras comorbilidades o alteraciones como dolor, ulceración, secreción, mal olor, linfedema y en general pues una función deteriorada, especialmente si se encuentra en la extremidad inferior. Entonces, la mayoría de los estudios retrospectivos habían demostrado que la radioterapia adyuvante reducía la recaída ganglionar en el campo, pero sin efecto sobre la supervivencia. Y también hubo un ensayo previo que ya el TROG 96.06 que se hizo como para radioterapia adyuvante para pacientes con linfadenectomía, que mostró un buen control regional y una toxicidad limitada. Este estudio previo, el presente estudio aleatorizado de fase 3 fue basado en los resultados del TROG 96.06, cuyos primeros resultados fueron publicados en 2012. En donde se observó que el primer análisis del punto final, que era la recaída ganglionar en el campo, mostró que los pacientes en el grupo de radioterapia adyuvante
tuvieron una reducción significativa en el riesgo de recaída en el campo de ganglios linfáticos, que fue el que se irradió, en comparación con los pacientes en el grupo que solamente se observaron, pero sin diferencias significativas en la supervivencia. Entonces, este informe final proporciona análisis de seguimiento actualizados tanto de recaída en el campo de los ganglios linfáticos irradiado, de supervivencia sin recaída y de supervivencia en general, y también informa efectos tóxicos tardíos, linfedema y calidad de vida por primera vez. Entonces, este estudio es el que nos va a comparar después de una linfadenectomía en pacientes que no tienen obviamente actividad a distancia, el beneficio de la radioterapia para prevención de recaídas en ese campo que se irradió versus pacientes que después de la linfadenectomía simplemente se observan. En cuanto a los métodos, fue un estudio fase 3 aleatorizado internacional multicéntrico de 11 hospitales. Los pacientes elegibles eran aquellos que se presentaban con enfermedad ganglionar metastásica palpable, llevados a linfadenectomía completa, ya sea cervical, inguinal o axilar, dependiendo de lo que correspondiera, sin evidencia de recurrencia previa o recurrencia en otro lugar al momento de la aleatorización, que tuvieran un buen estado funcional, que fueran mayores de edad, que tuvieran una expectativa de vida mayor a 2 años, independientemente de si tuvieran o no el melanoma, por comorbilidades o por edad, y que tuvieran una LDH menos de 1.5 veces el valor normal, biometría y química normales, y bueno, que la estadificación fuera conocida. Los pacientes que se presentaron con afectación linfática del melanoma sin historia de un melanoma, o sea, como un primario desconocido, también fueron elegibles para este estudio. Y fueron excluidos aquellos que tuvieron antecedentes de recaída local, también aquellos que tuvieron recaída impalpable en el campo de los ganglios linfáticos, incluido el centinela, y también los pacientes que tuvieron un cáncer previo. Estos pacientes fueron clasificados dependiendo de sus características. Si uno, dependiendo del campo de ganglios, si era parotidio cervical, axilar o inguinal, el número de ganglios, si tenían menor igual a 3 o más de 3 ganglios, el tamaño de los ganglios, si medían menos de 4 centímetros o más de 4 centímetros, igual o mayor a 4, y si tenían extensión extracapsular tumoral, si tenían ninguno, si tenían extenso o si tenían un tumor libre. Bueno, un extenso era que midiera más de 2 milímetros, que tuviera un conglomerado o que tuviera tumor libre en el tejido circundante o infiltrado linfovascular, eso ya era clasificado como extenso, y mínimo menor o igual a 2 milímetros. En cuanto a la aleatorización y enmascaramiento, pues todos se aleatorizaron después de la linfadenectomía 1 a 1, ya sea radioterapia adyuvante o a observación únicamente. La radioterapia adyuvante comenzó dentro de las 12 semanas posteriores a la linfadenectomía. El esquema de tratamiento fueron 48 Grays en 12 fracciones en 4 semanas con una protracción máxima de 30 días. Y debían incluir el campo de los ganglios linfáticos disecados y la cicatriz de la linfadenectomía. El punto final primario fue la recaída ganglionar en el campo como primera recaída, ya sea aislada o concurrente con cualquier otro sitio, pero siempre tomando en cuenta la recaída en el campo en el campo ganglionar, vaya, y los secundarios fueron supervivencia global y supervivencia libre de recurrencia. Fueron 205 los que se aleatorizaron. Al final, bueno, quedaron 109 incluidos en el de radioterapia y 108 en el de observación únicamente. Las características basales de los pacientes fueron bastante equilibradas entre los grupos. Se siguieron 73 meses. Entonces, en cuanto a los resultados, vemos que los pacientes en el grupo de observación tuvieron primeras recaídas más frecuentes en el campo de los ganglios linfáticos, comparado con los pacientes que se habían radiado en el campo de los ganglios linfáticos. Y esto fue significativamente, estadísticamente significativo, que los pacientes que no se irradiaron tuvieron mayores recaídas en ese lugar. La recaída en cualquier momento también fue más común en el grupo de observación. Entonces, no solo hubo mejoría en la recaída en el campo, sino también como primera recaída, sino recaída en cualquier momento. No hubo diferencia estadísticamente significativa por región de los ganglios linfáticos como sitio de primera recaída, esto haciendo referencia a si fue parotidio, si fue cervical, axilar o inguinal. Primera recaída de radioterapia versus observación, pues
La incidencia acumulada a 5 años de recaída en el campo de los ganglios como sitio de primera recaída fue 18% para el grupo de radioterapia, comparado con 33% para el grupo de observación. Como ya vimos que aquí sí hubo diferencia, tanto en la primera recaída como en la incidencia acumulada a 5 años. Y la incidencia acumulada a 5 años de recaída aislada en el campo de ganglios linfáticos como sitio de primera recaída fue de 8.3% para la radioterapia adyuvante, comparada con 23% para la observación, siguiendo conservando pues el beneficio de la radioterapia adyuvante como prevención o disminución de la recurrencia y primera recurrencia en el campo irradiado. Aparte del grupo de tratamiento, o sea, si fueron aleatorizados a radioterapia o no, solo la extensión extracapsular se relacionó significativamente con el riesgo de recaída al campo de ganglios linfáticos como primera recaída, y esto fue como un factor independiente. No se observaron diferencias significativas entre pacientes con radioterapia y observación, solo en el riesgo de recaída a distancia. Acuérdense que nosotros estamos evaluando recaída en el campo, pero se observó que en recaída a distancia, pues ahí sí no hubo diferencia. A 5 años para el grupo de radioterapia adyuvante fue del 40% y para el grupo de observación de 45%, con una P de 0.2, como ya habíamos visto y como se demostró en el estudio previo en el cual se basaron, pues tampoco hubo diferencia. Con el análisis multivariable, la extensión extracapsular, el número de nodos positivos y C-nombre fueron predictivos de manera independiente de una peor supervivencia. La extensión extracapsular con una P pues menor a 0.001, el número de nodos positivos, bueno, todo esto fueron factores independientes relacionados, como ya vimos, con la supervivencia, y esto era independientemente del grupo al cual se habían aleatorizado, ya sea radioterapia u observación. En cuanto a la toxicidad, pues efectos adversos de grado 2 o más atribuibles a la cirugía fueron similares para ambos grupos de tratamiento, y esto hace referencia a que, como fueron llevados a radioterapia 12 semanas después de la linfadenectomía, pensar que algún grupo, o más bien el grupo de radioterapia, pudiese tener mayores complicaciones, pero en realidad los efectos adversos para atribuirse a la cirugía fueron iguales en ambos grupos de tratamiento, a excepción de la fibrosis del tejido subcutáneo, que bueno, fue significativo tanto para región axilar y para región de la ingle. Efectos adversos tardíos de grado 2 o más relacionados con la radioterapia fueron comunes, principalmente, pues obviamente los asociados a la piel, y el de mayor frecuencia, que fue a tejido celular subcutáneo. 74% desarrollaron toxicidades de grado 2 a 4. El linfedema estuvo disponible, o bueno, lo presentaron pacientes durante aproximadamente 5 años posteriores al tratamiento, para el 80% en el grupo de radioterapia y 74% en el grupo de observación. Entonces aquí no se vio diferencia en el linfedema. Y también en cuanto a la calidad de vida que ellos evaluaron, de hecho los pacientes reportaron una mejor calidad de vida posterior al tratamiento. En cuanto a la discusión de este estudio, pues nos menciona aquí que la radioterapia administrada al campo de los ganglios linfáticos redujo, como ya lo vimos en los desenlaces, el riesgo de recaída como primera recaída, y también en la incidencia acumulada de 5 años, también tenía ahí beneficio. La reducción de la incidencia acumulada como un sitio de la primera recaída de 5 años fue del 15%. Esta es la reducción total de la recurrencia si llevamos un paciente a radioterapia o simplemente lo observamos, una reducción del 15%. La calidad de vida general mostró mejoras en ambos grupos después de la linfadenectomía, aunque algo más lento en la radioterapia adyuvante, aunque en el seguimiento total del estudio, pues ahí no hubo diferencia que uno tuviera mejor calidad de vida que otro, y contrariamente a lo esperado, la adición de la radioterapia a la cirugía tuvo poco efecto sobre efectos adversos que fueron potencialmente atribuibles a la cirugía. Lo que les mencioné, pues no se vio que tuvieran un peor desenlace en cuanto a la cirugía, porque fueron llevados a radioterapia. Y la decisión de la radioterapia adyuvante debe realizarse teniendo en cuenta los riesgos y beneficios del tratamiento. Esto lo menciona debido a que, pues, por los efectos adversos que nuestros pacientes pudiesen presentar, valorar si tan solo con la reducción del 15% es una reducción no despreciable, pero también teniendo en cuenta la calidad y la esperanza de vida de nuestros pacientes.
y también porque pues la mayoría de las recaídas en el campo ocurren dentro de los primeros 2 años, entonces valorar qué paciente pues sí vale la pena llevarlo a la radioterapia adyuvante. El siguiente artículo es este artículo que en lo personal me gustó porque ya compara como tal la radioterapia adyuvante, a todos se les dio la radioterapia adyuvante, pero nos compara el hipofraccionamiento versus un fraccionamiento convencional. A manera de introducción nos comenta que pues el melanoma representa aproximadamente el 75% de todas las muertes por cáncer de piel y la principal causa de mortalidad se debe a metástasis a distancia y esto pues subraya la necesidad de una terapia sistémica más eficaz. Las recurrencias locorregionales pueden provocar una morbilidad significativa y también pueden requerir procedimientos paliativos extensos y costosos, los cuales pueden comprometer también la calidad de vida. El uso de radioterapia adyuvante ha sido controvertido debido a la creencia arraigada de que el melanoma era un tumor radioresistente. Esto basado en estudios in vitro que demostraban que las células de melanoma tenían una curva ancha de supervivencia celular y por lo tanto una gran capacidad de reparación del ADN. Pero precisamente por esto y como resultado se han desarrollado esquemas de radioterapia hiperfraccionadas para contrarrestar esta supuesta radioresistencia percibida en estudios in vitro. El ensayo RTOG 8305 fue un estudio prospectivo aleatorizado que comparaba el hipofraccionamiento versus el fraccionamiento convencional y no mostró diferente tasa de respuesta parcial o completa entre los dos esquemas y las tasas de respuesta generales para ambos tratamientos eran del 70%. Este estudio entonces refutó el concepto de que el melanoma era radioresistente porque en ambos esquemas el resultado fue más o menos similar y cuestiona la necesidad del hipofraccionamiento debido a que no se observó diferencia en resultados oncológicos al utilizarlo. La duración de respuesta al tratamiento no se informó en ese ensayo y por lo tanto la verdadera radioreactividad a cada fraccionamiento pues no quedó claro. Es por eso que o con esta base fue que se creó este siguiente estudio que estamos viendo ahorita. La radioterapia adyuvante se ha recomendado en presencia de características de alto riesgo que predicen fallas locorregionales y el propósito de este estudio fue informar la experiencia con la radioterapia adyuvante en pacientes con alto riesgo de padecer recaídas locorregionales utilizando el esquema convencional versus el hipofraccionamiento. Fueron 56 pacientes, de estos 48% fueron tratados de manera primaria, con escisión amplia, con márgenes adecuados, con linfadenectomía o centinela sospechosos o clínicamente positivos. Bueno, eso se les hizo linfadenectomía. Y el 52% de los pacientes fueron tratados después de la recurrencia de la enfermedad. Es decir, que en este estudio no solo entraron pacientes recién diagnosticados, sino pacientes que ya habían recurrido y a esta recurrencia se les había hecho una disección ganglionar. El tratamiento, pues se trató la enfermedad macroscópica, márgenes cercanos o positivos, recurrencia de la enfermedad, sateliosis y metástasis en los ganglios regionales. Si no tenían factores de riesgo o habían sido llevados a un tratamiento electivo, pues los pacientes fueron excluidos. La mayoría de los pacientes fueron localización en cabeza y cuello, que fue el 87% de los pacientes, y de ahí vemos hacia abajo que menos del 5% en el resto de las localizaciones, que fueron axila, tórax superior, ingle y extremidad inferior. Entonces, 73% de los pacientes fueron llevados a hipofraccionamiento con 30 Grays en 5 fracciones en días alternos, ya sea lunes y jueves o martes y viernes, en 2.5 semanas. Y 25% de los pacientes fueron llevados a el fraccionamiento convencional con dosis de 60 a 70 Grays a 2 Grays por fracción. Y un 2% de los pacientes recibieron hiperfraccionamiento con 2 fracciones al día, 0.2 Grays hasta llegar a 74.4 Grays. Después de la radioterapia, algunos pacientes recibieron terapia adyuvante con interferón y esto era a discreción del oncólogo médico tratante y pues del paciente. El volumen se incluyó el lecho tumoral, los ganglios linfáticos regionales considerados de alto riesgo de enfermedad residual. Y dentro de los factores de riesgo que tomaron en cuenta para ver si un paciente tenía el alto riesgo de recaída era uno que tuvieran más de 3 ganglios linfáticos o que midieran más de 3 centímetros, que tuvieran extensión extracapsular, que tuvieran involucro cervical, que tuvieran márgenes cercanos o positivos, que tuvieran enfermedad voluminosa, que tuvieran sateliosis o que hubiesen tenido recurrencia. Y entonces los clasificaron
dependiendo de cuántos factores de riesgo habían tenido. Si solo tenían un factor, 2, 3, 4 o más de 4. Entonces vemos que la mayoría de los pacientes tenían 2 factores de riesgo o 2 factores de alto riesgo para recurrencia, y de ahí un cuarto de los pacientes tuvieron un factor y el otro, casi el otro cuarto tuvieron 3 factores. Y ninguno tuvo más de 4 factores. El punto final fue control locorregional en el campo, control locorregional fuera del campo, libertad de metástasis a distancia o libres de metástasis a distancia, supervivencia a causa específica y supervivencia global. Bueno, en cuanto a los resultados, 80% fueron hombres, 20% mujeres, con una edad media de 61 años, y se siguieron 1.7 años en general a todos. A los supervivientes se les siguió hasta 4.4 años. Entonces se vio que hubo un 12% de recaídas en el campo, 5% de recaídas fuera del campo y 43% de recaídas a distancia, y esto fue independientemente del fraccionamiento. Sin diferencia a 5 años en recurrencias locorregionales en el campo de fraccionamientos, y a 5 años la supervivencia a causa específica fue del 57%, y en general, la supervivencia general fue del 46%, para ambos fraccionamientos, en general, vaya. Pero bueno, lo importante aquí es que la recurrencia locorregional a 5 años no fue diferente entre ninguno de los grupos, y tampoco la supervivencia a causa específica ni general, ¿no?, entre fraccionamientos. En cuanto al análisis univariado, aquí vemos que el único factor asociado o significativamente importante que se asoció a la recaída o dentro del campo de radiación, vaya, fue la sateliosis. Y el involucro de los ganglios fue el único factor que se asoció a la libertad o a que los pacientes estuvieran libres de metástasis a distancia, a la supervivencia de causa específica y a la supervivencia global, el involucro de los ganglios, no así el fraccionamiento al cual habían sido sometidos. El número de factores de riesgo de recurrencia, no se asoció a ningún punto final como tal. También nos menciona acá que un paciente desarrolló parotiditis y requirió antibióticos, y que las complicaciones tardías solamente ocurrieron en 2 pacientes, en general, que fue en el 4% de los pacientes, y ambos fueron en los hipofraccionamientos. Estos pacientes, uno desarrolló osteoradionecrosis y el otro desarrolló plexopatía por radioterapia, pero bueno, fueron en el 4% de los pacientes que fueron llevados a hipofraccionamiento. Y entonces el fraccionamiento no se asoció con ningún punto final. En cuanto a la discusión, pues, aunque se informan buenas tasas de control con los distintos programas de hipofraccionamiento, no hay evidencia definitiva disponible que sugiera que el fraccionamiento convencional es inferior o mejor. Los factores relacionados a la recaída en el campo en esta serie en realidad fue la sateliosis, no el fraccionamiento, y los factores relacionados a mayor riesgo de recurrencia, que fueron los que tomaron en cuenta, que fue la extensión extracapsular, más de 3 centímetros, márgenes positivos, enfermedad pulmonar recurrente o que tuviera involucro de 4 o más ganglios. Y no se encontró diferencia significativa en el control locorregional entre los fraccionamientos, como vimos a 5 años, pero pues sí tomando en cuenta que el hipofraccionamiento nos puede tener algunas ventajas, como es la conveniencia para el paciente, el pronóstico del paciente, las desventajas, que era pues las posibles complicaciones tardías, que vimos que aquí se presentó en 4% del hipofraccionamiento versus 0% del fraccionamiento convencional, que fueron en los pacientes osteoradionecrosis y plexopatía. Y las ventajas del convencional, pues que para campos grandes o un volumen cercano a estructuras críticas, pues es mejor o hay que preferir el fraccionamiento convencional por las complicaciones que se pudiesen presentar. Y en cuanto a la conclusión, este estudio que nos compara los fraccionamientos, la radioterapia adyuvante proporciona un excelente control locorregional en pacientes con alto riesgo de padecer recaída locorregional, pero sin diferencia en el uso de hiperfraccionamiento versus fraccionamiento convencional. Y nos recomienda aquí el uso del hipofraccionamiento, que no haya contraindicaciones, que son las que ya les mencioné, que fuera un campo muy grande o cerca de estructuras críticas, porque ofrece comodidad para el paciente, lleva tiempo de tratamiento más corto
y generalmente pues es muy bien tolerado con una tasa de complicaciones tardías mayor que el convencional, pero bueno, aún así sigue siendo bajo. Y eso es todo. Ok, hagamos una serie de preguntas. Existen dos escenarios para brindar tratamiento o posibilidad de tratamiento posoperatorio en melanoma. Alguno de los R1, ¿cuáles serían estos dos escenarios generales, por favor? Que no sea Eugenia. Alguno de los R1, por favor. Que En sea, el definitivo y adyuvante, de acuerdo a la resecabilidad primaria del tumor, o que aunque sea resecable, pero los desenlaces funcionales y estéticos no sean aceptables, y aquellos pacientes donde tengan factores de recurrencia regional. Sí, o sea, los pacientes a los que se puede dar radioterapia adyuvante regional son pacientes pues de alto riesgo, que como lo hemos visto son los, ya sea el tamaño o el número de ganglios en los que esté, ya sea uno en parótida sin saber o sea, independientemente del tamaño, dos si están en cuello, o uno si es mayor de 3 centímetros, dos en axila, o uno mayor de 4 centímetros, y tres en ingle, o uno mayor de 4 centímetros, y aparte que tengan extensión extracapsular, y pues pacientes que no hayan tenido una disección propiamente linfática. Ok. Los dos escenarios a los principales en los que se puede dar radioterapia, uno es al tumor primario y otro a la enfermedad regional, que es muy distinto. ¿Por qué es distinto? Porque no es lo mismo que tengas un melanoma en el dedo y que te dé metástasis a la axila, en el dedo de la mano y te dé metástasis a la axila, o en el dorso en la planta del pie y que te dé metástasis a la región inguinal, a que solamente lo tengas en algún lado. El riesgo de recurrencia local es bajo, es decir, el del tumor primario, pero en algunos escenarios se puede considerar, si está bien operado, dar tratamiento o regional o al primario, y algunos casos específicos pueden a veces recibir tratamiento a los dos sitios. No sé si se capta la idea. ¿Sí? Sí. ¿En qué escenario das tratamiento o puedes ofrecer tratamiento adyuvante al primario? Es que al melanoma desmoplásico que tenga factores de riesgo, y los factores de riesgo son localización en cabeza y cuello, que sea un desmoplásico puro, que tenga márgenes positivos o cercanos, que no se vaya a reseccionar, que tenga un neurotropismo extenso o que sea recurrente. Estos son los candidatos a radioterapia adyuvante al primario. Hola. Sí, te escuchamos. Ah. Ah. ¿Alguno de los R1, por favor, que nos digan qué escenarios pueden dar radioterapia al primario? bueno, gracias, pero radioterapia, el primario, es, bueno, son factores de riesgo, ya están bien identificados, que tienen que tener características desmoplásicas, neurotropismo, tiene que ser una lesión de mayor de 4 milímetros, también con factores de riesgos que tengan, que estén ulcerados, que tengan satelitosis y, bueno, también que tengan márgenes positivos, aunque en este escenario se prefiere más la resección, pero en algunas ocasiones no va a ser posible, entonces por eso debemos dar radioterapia al primario. Tú mismo, y si fuera un tumor recurrente, el primario, y también tú mismo, ¿qué es el neurotropismo?
Bueno, el neurotropismo es es la invasión de las células neoplásicas al espacio perineural. Esto quiere decir que esas células neoplásicas van a tener ¿cómo se llama? Esa invasión, o sea, esa invasión a los nervios, eso es el neurotropismo. ¿Cuál era la otra pregunta? La de resección a... Si es un tumor recurrente, ¿es factor de riesgo? Si es un tumor recurrente, no sé si es un factor de Sí, riesgo. se puede dar RT al primario si está resecado en menos de un año antes del... Ok. Bueno. Rafa. De los CR2, ¿en qué caso se puede considerar adyuvancia con radioterapia? ¿Cuál es su opinión respecto a la adyuvancia regional en melanoma? Pues fueron Curi ya dijo los criterios para radioterapia regional. Y en este caso, pues no hay una diferencia entre si hay neurotropismo o algo por el estilo. Es básicamente el número de ganglios de acuerdo a la localización, también el tamaño para todas las localizaciones si hay extensión extracapsular. Y pues nada más. Otra indicación que también dijo Curi es pacientes que no hayan tenido una disección pues formal con el número de ganglios requeridos, pues también podrían ser candidatos a pesar de no cumplir estrictamente estos criterios. Ok. Y este estudio, el de Burmeister, el de Lancet, es digamos que el estudio más importante respecto al papel de la radioterapia adyuvante. Y a pesar de ello, aunque es un estudio prospectivo, aleatorizado, fase 3, ¿qué categoría o qué nivel de evidencia recomienda NCCN, por ejemplo, respecto a la radioterapia adyuvante en melanoma? Pues es categoría 2B. ¿Y cuál es el motivo de esto? Pues, o sea, no hay todavía suficiente evidencia. Como bien dice, pues a pesar de que este estudio sí es un fase 3 aleatorizado, pues no hay más evidencia. Y pues como no es el estándar de tratamiento y pues históricamente se cree que no hay como pues gran beneficio, pues ya no se ha estudiado más. O sea, lo que sabemos es que no hay beneficio en supervivencia global ni supervivencia melanoma específica, que a pesar de disminuir mucho las recurrencias regionales, pues no van a impactar en la supervivencia global. Entonces, por eso como que se ha dejado de lado. Y pues existe otro tratamiento que sí tiene una evidencia pues muchísimo más estudiada y mayor impacto, que pues es el tratamiento sistémico y con todo lo nuevo, las terapias blancos, la inmunoterapia, y pues actualmente es lo que se prefiere. Así es. Y respecto a esto, va dirigida la pregunta para los R3, alguno de los R3 que se encuentre o varios de los R3 que se encuentren en la sesión. ¿Cuál es su opinión respecto al uso de radioterapia adyuvante en melanoma? Con precisamente esto que acaba de mencionar Germán. Bueno, definitivamente es una de las perspectivas futuras a estudios en adyuvancia, el hecho de tener ya terapia dirigida contra PDL4, PDL1, como nivo-IPI. Entonces, en esos casos, como los estudios no fueron realizados con nivo-IPI, valdría la pena estandarizarlo ya en esta era de inmunoterapia, el verdadero beneficio que tiene la radioterapia adyuvante en estos pacientes contra manterapias. Ok, ¿alguien más de los R2 o R3 que tengan alguna opinión respecto a esto? Porque efectivamente, incluso en las guías, en las recomendaciones, la radioterapia no está ni siquiera
contemplada o está contemplada aquí como en última instancia. Pero pues vemos que se puede usar, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, que poca población puede tener acceso a la inmunoterapia, que sería pues el tratamiento ideal, terapias blanco, etcétera, pero no, nuestra población no puede tener acceso debido a los costos a eso. Entonces sustituimos eso por radioterapia muchas veces, ¿no? Escucho, es que ya no escuché yo nada. Hola. Sí, Hola, Eugenia. Sí te escuchamos. Ah, perdón, es que dejé de escucharlos. Es lo que yo iba a comentar, que ahora que yo estuve rotando ahí en el R10, pues muchos de los pacientes nos los mandan de oncomédica porque precisamente no se pudo, pues no pudieron llevar o conseguir el tratamiento, no entraron a ningún protocolo, y entonces en esos pacientes son todos nuestros pacientes los que sí llevamos a la adyuvancia regional. Adyuvancia primario, pues yo nunca, creo que nunca vi, pero adyuvancia regional sí fueron bastantes pacientes, pero precisamente todos estos pacientes que no pudieron costear su tratamiento dirigido. Así es lo que observamos aquí en el instituto principalmente, pero afuera donde se cuenta con recursos o en otros lugares donde se cuenta con recursos, normalmente lo que se opta es por dar tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Es raro la recurrencia en el sitio primario, por eso tal vez no viste dar adyuvancia al sitio donde había nacido el melanoma, pero sí de repente lo vemos y damos tratamiento cuando se trata de recurrencia, cuando hay neurotropismo extenso, con algunos otros factores, sin dejar de lado o olvidar que el tratamiento principal de estos pacientes es la cirugía y pues ahora la inmunoterapia, ¿no? De acuerdo a las características.